andan? Buena semana para todos. Bienvenidos a otra entrega informativa de VTV Noticias. Buen lunes. Buen comienzo, Ro. Muy bien. Un saludo para ti y para todos. Vamos a compartir con todos ustedes los titulares. Los maestros de Montevideo realizan un nuevo paro de 24 horas al que se suman los docentes de secundaria. Móvil en vivo. Se desarrolló la cumbre de la CELAC y la Unión Europea con la mirada puesta en el acuerdo de los europeos con el Mercosur. El secretario de la Presidencia criticó la oposición por anunciar a través de la prensa que solicitará una reunión con el presidente Yamandu Orsi en el marco de la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Nacional se quedó con la tabla anual tras empatar 1-1 con Defensor Sporting. Todas las novedades del deporte con Juan Pablo Tamborini. El presidente de la República, Yamandu Orsi, participa del Programa Nacional de Educación en Cárceles. Y hasta el Museo del Carnaval nos vamos. Allí se encuentra Rocío Lema. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Buen mediodía. Sí, en estos momentos el presidente está recorriendo los diferentes stands con material, con trabajo hecho por los reclusos. Ha recorrido varios, está acompañado también del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. Ustedes pueden observar que ahí se encuentra observando uno de los stands, pero ha recorrido todos los que están aquí. Está previsto que de un momento a otro, comience esta actividad que, como les decía, está encabezada por el presidente de la República, por también el ministro de Educación y Cultura. En estos momentos, todas las personas que están aquí presentes se acercan hacia el mandatario, hasta donde se encuentra el mandatario, para explicarles qué es lo que están haciendo, qué es lo que están mostrándoles. También le han hecho llegar, obviamente, presentes. Pero, como les decía anteriormente, el presidente llegó ya un poco más tarde de lo previsto. Esta actividad iba a comenzar sobre la hora 2. El mandatario arribó aquí sobre las 12:30 porque mantuvo una serie de reuniones con los docentes en la torre ejecutiva. Ahora bien, pudimos dialogar con el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, quien se refirió al día de esta jornada de paro a nivel de la educación. Y vamos, si les parece, a escucharlo. Mientras tanto, vemos a través de las imágenes de Fernando Galota que el presidente continúa saludando a quienes están aquí, también sacándose selfies. Los docentes y sobre todo la comunidad estudiantil tienen todo el derecho y la necesidad de desarrollar sus tareas y los aprendizajes en un clima mejor, en un clima que no haya violencia. Pero tiene esto algunos aspectos lamentablemente estructurales y hasta le diría no previsibles, porque si bien en zonas que vos decís, hay personas que viven en una zona donde hay muchos derechos vulnerados, donde socioeconómicamente está muy complicada la situación, poder que haya más dificultad de respuestas. Pero no hay un corte desde el punto de vista social o ingresos a lo que supone los problemas en las aulas con respecto a los docentes, porque puede pasar en interior y puede pasar en capital. La solución es difícil porque cualquier cosa que propongamos como medida concreta puede ser vulnerada por una nueva situación no esperada. Entonces yo creo que tenés que tener una batería de respuestas que incluyen acción del Ministerio del Interior, por supuesto la ANEP en primer lugar, y también el MIDES en lo que asiste a sus posibilidades. Y básicamente es eso. Me parece que hay que entender que estamos en una situación muy violenta y las respuestas a veces referentes familiares respecto a la situación de sus hijos son muy graves, muy delicadas, y no podés poner, como se dice, un policía por escuela. No hay respuesta posible así. Hay que trabajar mucho con la comunidad y saber que lo importante es tener una mirada multidisciplinaria del problema. A propósito, les recordamos que se desarrolla un paro de maestros y también se sumaron los docentes de secundaria. En instantes tendremos información al respecto de la paralización, como hacía referencia el ministro. Avanzamos ahora con otros temas. El canciller Mario Lubetkin afirmó en la cumbre CELAC, Unión Europea, que el desafío es llevar a la práctica las declaraciones acordadas. Señaló que se debe avanzar de manera flexible en áreas donde podemos obtener resultados concretos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, representó a nuestro país en la apertura de la cuarta cumbre entre las comunidades de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC y la Unión Europea, que se celebró en Santa Marta, Colombia. Lubetkin destacó la importancia de la dinámica bienal retomada entre ambas regiones desde la cumbre de Bruselas del 2023, que según dijo permite generar tracción y continuidad en la relación birregional. En este momento tan complejo en el que los conflictos internacionales aumentan, el multilateralismo se erosiona, las fracturas políticas y sociales se ensanchan, que los estados de América Latina y el Caribe y los estados que integran la Unión Europea se unan para pasar un mensaje claro, creo que constituye una posibilidad y una oportunidad única que tenemos la obligación de no dejar pasar. Hoy precisamos que estas dos importantes regiones, que mantienen una fuerte reserva de apoyo a los valores y principios del derecho internacional, de la paz, destaco, de la paz, de la democracia, de los derechos humanos, del desarrollo sostenible, como estamos viendo y realizando estos días aquí cerca en Belén, son una clara señal de que estamos dispuestos a profundizar la relación y la cooperación en las más variadas áreas que permitan el crecimiento recíproco de nuestras dos regiones. Uruguay participa en la cumbre como integrante de la troika de la CELAC junto a Colombia, que ejerce la presidencia pro tempore, y San Vicente y las Granadinas. La cumbre cerró con críticas veladas a Estados Unidos y la defensa del multilateralismo. La declaración final toca temas tan dispares como el cambio climático, la migración, la guerra en Ucrania y Gaza, y hasta un pedido de reforma del Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela y Nicaragua no firmaron el texto. Además, la posibilidad de que el Mercosur y la Unión Europea firmen el próximo mes el largamente negociado acuerdo de libre comercio fue manejado en los discursos de la cuarta cumbre. El acuerdo es prueba de que es posible fortalecer el multilateralismo también en el frente comercial, afirmó el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Y se está desarrollando un nuevo paro de maestros aquí en Montevideo, al que también se sumaron los docentes de secundaria. Y con más información, como les prometíamos, está Matías Garro desde Plaza Independencia. Buen mediodía, Mati, ¿cuál es el panorama a esta hora? Sí, gracias compañeras, buen mediodía para ambas, también para todos los televidentes. Efectivamente, como informaba Lucía, se desarrolla nuevamente una paralización en la educación pública organizado por ADEMU Montevideo, a la que se suman también el sindicato de profesores de secundaria. Todas estas movilizaciones que se han dado durante los últimos días se dan a raíz de los graves hechos ocurridos el pasado miércoles en la escuela 123 de Flor de Maroñas. Tras esa agresión se han dado diferentes encuentros en la ANEP y diferentes propuestas que tienen que ver con mayor patrullaje en los barrios de las escuelas, mantener las porterías y también fortalecer diferentes programas que involucran tanto a los docentes como a la comunidad, a las familias de los estudiantes. Hoy se convocaron aquí en Plaza Independencia, estuvieron aquí desde el sindicato de profesores de secundaria, entregaron una carta al presidente de la República, Yamandu Orsi, y por su parte desde el sindicato de maestros fueron recibidos por el presidente de Yamandu Orsi y también por las autoridades de la ANEP, donde allí reafirmaron las propuestas que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Mayor patrullaje para brindar mayor seguridad, el fortalecimiento de algunos programas, y también los reclamos tienen que ver con la discusión del proyecto de ley de presupuesto, donde allí reclaman mayor presupuesto para la educación, principalmente para mejorar el salario de los maestros. Tras recibir esa serie de propuestas, ahora ADEMU Montevideo tendrá una asamblea donde allí estarán analizando si levantan las medidas gremiales o no a partir de la jornada de mañana. Estuvimos conversando con Paola López, secretaria general de ADEMU Montevideo, quien hablaba con nosotros luego de ser recibidos por el presidente de la República. Esto es lo que decía. Con respecto a las medidas de lucha, nosotros tenemos asamblea ahora en un par de horas, en donde vamos a analizar todo lo que está sobre la mesa, las respuestas que hemos recibido y los compromisos
de justamente que esas garantías estén dadas para retomar las clases, pero será analizado en asamblea. Y lo que tiene que ver con los compromisos tanto del Ministerio del Interior, que ya lo manifestó el día viernes, es mayor patrullaje, presencia en territorio continua y darle prioridad a ese centro de lo que tiene que ver con el plan de convivencia y seguridad ciudadana para que esa comunidad en concreto, no solo la 123 y la 55, pueda funcionar en marcos de comunidad y convivencia. Lo que tiene que ver con el marco de lo presupuestal, también lo pusimos sobre la mesa porque estamos en esa etapa. Hay compromisos de recibir más recursos, la escuela pública lo requiere y no puede esperar en recursos humanos y materiales. La declaración desde lo que es el presidente y las autoridades de decir, asumimos la violencia como no solo a la maestra, sino a la institucionalidad. Bueno, como pueden apreciar con las imágenes de Osiris de León, lentamente se va levantando esta movilización aquí en Plaza Independencia. Los maestros se van retirando, reitero, para tener una asamblea y definir entonces allí las medidas que estarán tomando próximamente y si se levanta entonces este paro en la educación pública. Estuvo Pablo Cayani también, quien dirige la ANEP, en esta rueda de prensa junto a Ademu Montevideo, donde hablaba de la preocupación que tiene justamente porque se levanten las medidas gremiales y se retomen las clases, y también hablaba de una discusión que están manteniendo con el sindicato de maestros y tiene que ver con el hecho de que, según indica el protocolo de los maestros, una vez que un maestro es agredido se para automáticamente al día siguiente y no se dictan clases. Si les parece, lo vemos y lo escuchamos. Un Cayani que al retirarse aquí de Torre Ejecutiva, tuvo un breve altercado con un hombre que le reclamó algunas cosas. No pudimos escuchar concretamente cuál era el reclamo por el bullicio que había aquí justamente por parte de los maestros que se acercaron aquí con bombos y con cantos, justamente cuestionando la conducción en la ANEP. Pero si le parece, lo vemos y lo escuchamos. He estado conversando con los maestros de mantener una posibilidad de no realizar paros cuando haya agresiones a un docente. Bueno, eso es parte de lo que se venía trabajando y este episodio cortó ese trabajo. Bueno, comentarles que aquí estuvieron presentes también autoridades del PIT-CNT. Estuvo Abdala y también José Lorenzo López, de alguna manera, manifestando el apoyo a los maestros. Conversamos con José Lorenzo López, quien valoró el hecho de que, se meta el presidente de la República de alguna manera en este conflicto y el hecho de que los haya recibido hoy aquí en Torre Ejecutiva. Lo vemos y lo escuchamos. Bueno, una situación muy compleja, ¿no? La violencia está instalada en todos lados. Lamentablemente, esta situación que se ha dado en las escuelas, que también se da en otras instituciones públicas, es un tema preocupante y por supuesto que genera esta movilización a la cual desde el PIT-CNT venimos a respaldar y acompañar porque es absolutamente justo, ¿no? ¿Qué les deja el hecho de que el presidente de la República los haya recibido hoy? Bueno, me parece una muy buena señal que el presidente se involucre, él aparte que es docente, y que se involucre en estos temas, me parece que es importante y que le puede dar una salida a una situación que es bastante compleja. Reitero, entonces se va lentamente levantando esta movilización en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva. Los maestros irán entonces a una asamblea para definir los pasos a seguir. El presidente de la República tenía una actividad prevista a las 12 del mediodía allí en el Museo del Carnaval. Actividad a la cual llegó más tarde por el hecho de recibir entonces al sindicato de maestros. Seguiremos trabajando por aquí, compañeras, y en caso de tener novedades las volvemos a convocar. Bien, Mati, muchas gracias, muy completo el panorama desde allí. Ahora nos trasladamos a la escena internacional porque sin la presencia de Estados Unidos, los líderes mundiales se reúnen en el Amazonas en la COP30 para avanzar en la cooperación frente al cambio climático. Debaten entre la urgencia amazónica y el desafío de la verdad climática.
La cumbre climática reúne a 50.000 participantes en la ciudad de Belém, en el corazón del Amazonas. La COP30 se abrió este lunes en la Amazonia brasileña en un intento de salvar los esfuerzos globales frente al calentamiento. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva resistió todas las objeciones para que la ciudad acogiera miles de personas durante el evento, pese a la falta de hoteles y los elevados precios. Sería más fácil organizar la COP en un país rico, declaró Lula, pero queremos que la gente vea la situación real de los bosques, de nuestros ríos, de los pueblos que aquí habitan. La Amazonia, cuyos árboles desempeñan un papel esencial contra el cambio climático por la absorción de gases de efecto invernadero, sufre los embates de la deforestación, la minería ilegal y la contaminación de ríos. Lula dijo que se busca que el entorno natural impulse compromisos reales frente a la crisis global. Afirmó, la incertidumbre mayor recae sobre el contenido de las negociaciones. ¿Podrá el mundo responder unido a las nuevas y catastróficas proyecciones del calentamiento global? Los delegados buscan evitar un nuevo enfrentamiento entre países ricos y el desarrollo y definir cómo financiar la reconstrucción de naciones golpeadas por desastres naturales, como Jamaica, devastada el pasado mes por uno de los huracanes más poderosos del siglo, o Filipinas, azotada por 2 tifones mortales en menos de 15 días. Otro punto central será la hoja de ruta sobre los combustibles fósiles que Lula presentó el jueves durante la cumbre de líderes. Desde que en 2023 en Dubái se acordara iniciar una transición gradual lejos del petróleo, la industria energética y los estados productores han redoblado su presión para influir en el proceso. A todo esto, el secretario ejecutivo de Naciones Unidas para el Cambio Climático, Simone Still, estableció las prioridades para la COP30, reconociendo avances del Acuerdo de París, pero exigiendo mayor urgencia ante devastadores impactos climáticos. Y el presidente de la República, Yamandu Orsi, retornó a nuestro país este fin de semana tras participar de la asunción del nuevo mandatario de Bolivia. En su estadía en el altiplano se destacó el encuentro bilateral que mantuvo con el secretario de Estado estadounidense. El pasado 8 de noviembre, Rodrigo Paz asumió como nuevo presidente de Bolivia, con la presencia de varios de sus homólogos de la región y delegaciones de Estados Unidos y la Unión Europea. El presidente Yamandu Orsi participó de la asunción junto a los presidentes de Chile, Gabriel Boric, de Paraguay, Santiago Peña, de Argentina, Javier Milei y de Ecuador, Daniel Noboa. Participamos en el acto de posesión de Paz como nuevo presidente de Bolivia. Le deseamos éxito en su gestión y trabajaremos para reforzar los lazos entre nuestros países y la región, escribió en una publicación de Instagram el mandatario uruguayo. Orsi arribó el viernes a suelo altiplano en el avión Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya y previo a la ceremonia de la Asunción de Paz mantuvo una reunión con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau. El encuentro formó parte de la agenda del mandatario en su estadía en la capital de Bolivia. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, criticó a la oposición por anunciar a través de la prensa que solicitará una reunión con el presidente de la República, Yamandu Orsi, en el marco de la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza. Hemos visto públicamente en una conferencia de prensa que le solicitarían una reunión. Parece una forma bastante extraña de pedir una reunión al presidente cuando se puede levantar el teléfono y hacerlo. Pero efectivamente nos enteramos por la conferencia de prensa, como se enteró el resto de los vecinos, de que la oposición tiene intenciones de hablar con el presidente de la República. Argumentos pueden haber muchos, actitudes distintas también. Acá lo importante es, había una crítica, la crítica era que Álvaro Danza estaba al frente de ACE y además tenía trabajos privados. Álvaro Danza abandonó los trabajos privados, por lo cual creo que el problema está resuelto. Si esa era la crítica, se resolvió el problema. Ahora continúa la interpelación, pero no solo es una interpelación a la ministra de Salud, sino que se suma Educación también. Bueno, me parece que la oposición primero está en todo su derecho de interpelar. Ese es el mecanismo que tienen los parlamentarios para pedir explicaciones al Poder Ejecutivo y está bien que lo hagan. En este caso me parece que lo que termina pasando es, había una crítica. Se decía de que no se podía ser presidente de ACE y tener estos otros cargos. Se abandonan los cargos, me parece que lo que hay que hacer en todo caso es decir, bueno, ante la crítica se actuó, se cambió y se resolvió. Si quieren seguir pidiendo explicaciones, tienen todo su derecho. ¿Y usted cómo veía el hecho de que estuviera en la actividad privada y además en la pública? Acá lo que está claro es
que tenía un informe jurídico del Piazzo que le decía que no era incompatible, y luego hay otros informes jurídicos que decían que sí era incompatible, y frente a esa discusión de dos bibliotecas jurídicas se optó por lo mejor, que es despejar el asunto, despejar el ruido político y seguir trabajando hacia adelante con los temas de salud pública. ¿Cree que de algún modo la JUTEP puede quedar debilitada en virtud de que no atendió, digamos, lo que le explicaron sus asesores? No, a ver, si el diseño institucional del Uruguay fuera de que los asesores jurídicos fueran la palabra santa, no habría un directorio de la JUNTEP. Con lo cual siempre pasa que cuando, puede ser con la Suprema Corte de Justicia, cuando falla, falla. Les proponemos realizar la primera pausa en esta edición informativa y ya venimos.